Bueno, hoy vamos a ver un capítulo especial de la ventilación mecánica, que es cuando llega el paciente y le conectamos el ventilador. Entonces vamos a ver más o menos cómo es la secuencia que hacemos y con algún ejemplo al final de la presentación. Tenemos nuestro paciente que está en cuidados intensivos en la sala de emergencia o en la sala de recuperación. Tenemos aquí el ventilador mecánico. Tiene indicaciones de ventilación mecánica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular qué volumen corriente le vamos a poner, y para eso se requiere el peso ideal, el cual calculamos midiendo al paciente con una cinta métrica. Medimos al paciente en centímetros. Si usamos la fórmula primera, es igual para ambos sexos. Si usamos las fórmulas en verde, hay diferencias entre hombres y mujeres. Pero acuérdense que eso que calculamos, siempre es bueno tener como la chuleta. Pero los ventiladores mecánicos, acuérdense que cuando vamos a iniciar con los ventiladores mecánicos, lo vamos a ver en la práctica, todos los equipos traen esto que está aquí en la pantalla. Fíjense, traen para el inicio de la ventilación mecánica algo para colocar la altura del paciente en centímetros, si es hombre o mujer, e inmediatamente nos aparece aquí el peso ideal, que es con el que vamos a calcular el volumen corriente. Eso lo hacen todos los ventiladores de nueva generación. Pero como esta fórmula sirve también para calcular dosis de medicamentos, entonces siempre es bueno tenerla como en el sitio de la fórmula especial, para uno medir al paciente, tener peso ideal, y de repente uno puede dosificar mejor sus medicamentos en base al peso ideal y no al peso que tiene el paciente en ese momento. Entonces, bueno, seguimos aquí. Elegimos el modo de ventilación mecánica. Generalmente, cuando uno va a empezar ventilación mecánica, uno elige el modo que le garantice a uno inicialmente el volumen corriente que calculamos. Por ejemplo, si yo calculo 500, yo tengo que usar un modo ventilatorio que me garantice que los 500 los reciba el paciente a la frecuencia que yo voy a elegir, y no a través de una forma indirecta, que es dándole presión. La presión se deja, los modos de presión se dejan una vez que se inicia la ventilación mecánica, que uno estabiliza al paciente, entonces uno puede empezar a cambiar, pero de entrada siempre se recomienda utilizar la ventilación mecánica controlada por volumen, en el cual nosotros, en base al peso ideal, calculamos el volumen que le vamos a dar. Entonces, en este caso, en este ventilador, vamos a elegir el modo. Tenemos todos estos modos que trabajan con volumen. Tenemos estos modos aquí que trabajan con presión, y tenemos los módulos nuevos, sofisticados, cada vez más sofisticados, pero que van a depender, la mayoría de estos modos, de la marca del equipo. Si el equipo es Siemens, si el equipo es Medtronic, si el equipo es Dräger, si el equipo es chino, si el equipo... Independientemente de cómo sea, ellos traen sus patrones para iniciar la venta. En este caso elegimos este patrón, confirmamos que ese es el patrón, y una vez que confirmamos el patrón, entonces viene, como decíamos en clases anteriores, la parte de cómo vamos nosotros a acomodar ese ventilador para que le dé el volumen corriente al paciente, haga la fase inspiratoria, haga la fase expiratoria, y todo corra como lo estamos programando. Entonces, fíjense, nosotros en el modo este que estamos eligiendo un modo de ventilación mecánica controlado por volumen, que es el que estoy señalando aquí. Y en este equipo en especial, cuando yo pongo este modo,
me aparecen todos estos controles. Como hemos hablado ya muchas veces, los controles bases siempre están presentes en todos los modos, que son estos 4 que están aquí, más un quinto adicional que es el que señalamos aquí. ¿Cuáles son esos controles? Tenemos aquí frecuencia respiratoria, volumen corriente que le vamos a dar al paciente calculado por el peso ideal, si le vamos a poner PIP o no le vamos a poner PIP, qué concentración de oxígeno le vamos a poner. Fíjense que este no trae FiO2 sino concentración, por lo tanto es 50% en este caso. Y aquí tenemos el famoso trigger o disparador del equipo, que va a permitir que en el momento que el paciente solicite una inspiración adicional, si el disparador está bien calibrado y bien colocado, debe de permitirle al paciente hacer ventilaciones adicionales. Eso siempre y cuando el paciente no esté bajo los efectos de relajantes musculares, como es obvio. Fíjense, y lo otro que podemos nosotros manipular en este modo de ventilación controlado por volumen, podemos poner el tipo de flujo que queremos. Generalmente estos modos se usan con el modo cuadrado. Podemos poner pausa inspiratoria para nosotros medir el compliance dinámico y el estático, que es muy importante en ventilación mecánica. Y aquí tenemos algo que el concepto hay que tenerlo claro, que es que estos ventiladores, cuando funcionan en el modo este de volumen o en el modo de presión, él me dará, en este caso tengo aquí 530 de volumen corriente. Él va a dar 530 durante la fase inspiratoria, pero él no va a pasar a expiración cuando dé los 530. Él va a pasar a inspiración cuando alcance esto que estoy señalando aquí, que es el tiempo inspiratorio. Todos esos equipos traen un control de tiempo inspiratorio. Entonces, en este caso, fíjense, yo tengo 12 de frecuencia y tengo 1 de tiempo inspiratorio. ¿Qué significa eso? Que si tengo 12 de frecuencia y divido 60 entre 12, me da que el ciclo respiratorio total son 5 segundos, porque tengo para repartir entre inspiración y expiración. En este caso estoy poniendo 1 de inspiración, me quedan 4 de expiración. O sea, si uno va a ver aquí la relación, es 1 segundo inspiratorio y 4 expiratorios. ¿Por qué? Porque 1 más 4 expiratorios me da 5 de tiempo respiratorio total. Y eso multiplicado por 12 me da 60 segundos que tiene un minuto. Entonces esa es la forma de uno saber aquí que el paciente va a recibir 550 de volumen corriente con 5 de PIC, con 50% de concentración, 12 veces por minuto, y que el tiempo inspiratorio es 1 segundo. Y en este momento, para este patrón inicial, no le hemos puesto pausa inspiratoria. Acuérdense que cuando ponemos pausa, la pausa va a tomar parte también de este tiempo que está aquí. Entonces, si yo pongo pausa, el tiempo total sigue siendo 1, pero el real, que es cuando el ventilador le da el volumen al paciente, se hace más pequeño, porque tiene que dejar un espacito para la pausa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que uno pone su patrón, lo chequea aquí en la pantalla. Fíjense que aquí tenemos los controles básicos. Tenemos 12 de frecuencia, 530 de volumen, 5 de PIC, 50% de concentración. Puse mi patrón aquí y lo chequeo aquí. Entonces, los 530 de volumen corriente me están generando 19 de presión. Los 530 de volumen corriente es casi igual en lo que me marca el espirómetro del equipo. 540 no, la diferencia es insignificante. Y si yo multiplico la frecuencia de 12 que puse aquí y que tengo aquí por el volumen corriente, me da el volumen minuto.
Y otro detalle importante que ya a lo mejor ustedes se percataron, es que yo tengo aquí 19 de presión, pero como tengo 5 de PIB, la presión real es 19 menos 5. Entonces este equipo está haciendo con 14 centímetros de agua de presión, me está poniendo 530 mililitros de volumen corriente. Entonces siempre hay que acordarse que el PIB hay que restarlo de la presión pico que maneja el equipo. Seguimos aquí. Entonces viene aquí la parte, ¿cómo hago ese ajuste? Ese ajuste lo hago de esta manera. Tengo que primero elegir el modo ventilatorio. Entonces, generalmente elegimos asistido controlado. Uno dice controlado, pero siempre deja la opción de que el paciente pueda hacer inspiraciones si las requiere. Eso en caso que no reciba relajantes musculares. Ahora, si recibe relajantes musculares, solamente se hará ventilación controlada, no puede hacer asistida controlada. Estos patrones que están aquí no los recomendamos para iniciar ventilación mecánica, sino solamente recomendamos el asistido controlado, y eso dependiendo si el paciente no recibe relajantes musculares, porque si recibe relajantes musculares, la ventilación es controlada. Entonces, ¿qué controlamos en el equipo? Como vimos anteriormente, el volumen corriente, el volumen minuto, la presión pico, la presión media, si le ponemos presión pausa, y manejamos la fracción inspirada de oxígeno, el PIB, y la relación IE. Esas son las cosas que nosotros tenemos que centralizar cuando vamos a iniciar la ventilación mecánica. Después viene una parte muy importante que hay que saber manejar en los equipos, que es colocar las alarmas. Acuérdense que el paciente va a depender de una máquina que usted puso y el paciente no puede avisar cualquier alteración que él tenga porque seguro que está amarrado, está intubado, no puede hablar y no puede hacer nada para decir, mira, me estoy ventilando mal o estoy sudando mucho, no puede hacer nada. Entonces, la vida del paciente depende de las alarmas. Por eso que las alarmas, una vez colocado el patrón ventilatorio, entonces yo coloco las alarmas. Por ejemplo, la alarma de presión. Pongo una alarma si este equipo me está dando, como pusimos en el ejemplo, 20 de presión. Generalmente se recomienda poner la alarma de presión superior 10 centímetros por encima de la presión que mide el equipo. ¿Qué significa eso? Que si la presión aumenta en el circuito por broncoespasmos, secreciones, el tipo muerde el tubo, suena el pito, usted inmediatamente ve, tiene presión alta, y la idea no es llegar allá y quitarle la alarma porque no suena el pito, sino es revisar por qué está sonando el pito. Entonces, para eso son las alarmas. Por lo menos la alarma de presión inferior, si yo estoy manejando 20 de presión, entonces yo la pongo en 10 de presión. Esa alarma es prácticamente vital para el paciente, porque esa es la que va a sonar cuando se despegue accidentalmente, no hay presión en el sistema, entonces la máquina empieza a pitar, pa. El hecho de que esa alarma se pusiera en los ventiladores significó que muchos pacientes se salvaron de una muerte segura, sobre todo en las madrugadas de terapia intensiva, cuando los pacientes se desconectaban y uno se enteraba de que se había desconectado cuando el paciente hacía paro cardíaco. Pero ¿por qué nos enterábamos cuando hacía paro cardíaco? Porque el que sí tenía alarma era el monitor cardíaco. Entonces, eso se catalogaba en esa época. El paro, que nadie sabe qué pasó en la madrugada, hubo un paro cardíaco en este paciente y el paciente se murió. Una desconexión accidental, no había alarma en los equipos. Entonces, ahora que los tenemos full alarma, las alarmas hay que ponerlas una vez colocado el patrón inicial. Y otra recomendación que se hace es no ponerlas muy pegadas. Porque ¿qué pasa? Si usted pone la presión en 20 y pone la superior en 22 y la inferior en 18, ¿qué va a pasar? Cada ratico va a estar sonando.
Y alarma que suena repetitivamente se hace indolente para uno como personal sanitario. Porque es el cuento del lobo. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Y cuando viene el desastre, como ha sonado tantas veces, uno ya no le hace caso a la alarma. Entonces las alarmas nunca se ponen ni tan cerradas ni tan abiertas. Por eso es que por lo menos en presión se recomiendan 10 para arriba y 10 para abajo. Esto lo vamos a ver rápidamente porque esto lo vimos en las clases anteriores. ¿Qué cambia con la ventilación mecánica en nuestro paciente? La distribución de la ventilación pulmonar es diferente, hay cambios cardiovasculares, se usan una serie de medicamentos que producen alteraciones hemodinámicas. Nosotros en terapia tenemos un medicamento que su nombre original no, lo usamos no con el nombre genérico, sino con el nombre comercial, el famoso midazolam. Lo usábamos con el nombre comercial inicial, que era el Doricum, y nosotros llamábamos ese medicamento Choricum, porque a todo el que le poníamos eso entraba en hipotensión arterial. Entonces, un paciente que está reacomodando su volemia y uno le pone una serie de medicamentos que tienen efectos secundarios, entonces la cosa se pone un poco complicada. Y lo otro que tenemos en estos circuitos es que no hay ni humedad, ni calefacción, ni filtro natural del aire inspirado. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, aquí vemos en ventilación mecánica la diferencia es que la parte anterior, pregunta de examen, era la que ventila más que la parte posterior, que es la que más ventila en espontánea. Y la parte posterior en ventilación mecánica sigue siendo perfundida, pero la perfusión en la espontánea es mayor en la parte posterior, en la mecánica disminuye un poco. Pero el concepto clave es que la parte que más ventila en ventilación mecánica es la parte anterior. Eso hay que tomarlo en cuenta. Estos son los famosos retornos venosos que hemos hablado tantas veces. Recordar que en ventilación espontánea el retorno venoso se hace en expiración y que en ventilación mecánica el retorno venoso se hace en expiración. Aquí se hace en inspiración, en espontánea, y en mecánica, en expiración. Esto aquí es porque es la mayor presión negativa inspiratoria, se produce en la inspiración, mayor retorno venoso. Aquí, como no hay presión positiva, hay presión positiva en la fase inspiratoria, no hay retorno venoso, solo ocurre en la fase expiratoria. Eso viene a la colación por lo del tiempo expiratorio y todo lo que hemos hablado. Estas son las alteraciones cardiovasculares que se producen. Acuérdense que si los alvéolos están sobredistendidos, se produce hipertensión pulmonar, se dilata el ventrículo derecho empuja el septum para el izquierdo, le quita tamaño al izquierdo y eso produce hipotensión. Por ese motivo es que muchas veces esto se corrige con volemia, con líquidos adicionales, y el factor inicial que vemos cuando colocamos PIP es hipotensión arterial. Hablando de PIP por encima de 5, porque de 5 para abajo no produce cambios hemodinámicos. Entonces vemos esto, ahí vemos todos los medicamentos que usamos. Los que son de anestesia tienen una gama más de fármacos que estos que están aquí. Pero básicamente se usan para la etapa inicial y para tratar de que el paciente se acople a la máquina. Como dice uno, evitar la pelea del paciente con el ventilador. Como no hay humedad en los circuitos esos, entonces hay que colocarle la humedad que tenemos en la nariz con circuitos especiales. Antes se usaban estas cascadas que el aire que venía de la máquina pasaba por agua, se humedecía, iba al paciente. Eso era, y es muy contaminante, pues esto se volvía un caldo de cultivo, sobre todo para las pseudomonas, que les gusta mucho el agua, entonces venían infecciones importantes. Y ahora contamos con una serie de dispositivos, las llamadas narices artificiales, que nos permiten a nosotros humedecer generalmente hasta el tubo endotraqueal. La humedad no pasa a las tuberías de la máquina y eso hace como un hermético sello que impide también el paso de secreciones, etcétera, etcétera. Esto es lo que generalmente se usa
en los actuales momentos. Entonces, cuando le ponemos el equipo al paciente, entonces tenemos que vigilar varias cosas. Tenemos que hacer un examen clínico del tórax, los signos vitales, la radiografía de tórax que no debe de faltar y la sincronía entre el paciente y el ventilador que debe de llevarse a cabo. Entonces vamos a ver esto. La mejor forma de nosotros saber si el paciente está bien ventilado con la máquina es con el estetoscopio. Uno coloca el estetoscopio, pero no aquí sobre el esternón, hay que ponerlo en las bases pulmonares. Sobre todo, inicialmente, la primera base que se debe oír es la izquierda, porque acuérdense que el tubo, por su forma, y el bronquio derecho, por su anatomía, tiende el tubo a irse hacia la derecha. Entonces, si uno detecta un murmullo vesicular izquierdo muy bajo y uno derecho muy alto, uno inmediatamente infiere que el tubo está insinuado hacia el lado derecho. También uno se pone a los pies del paciente, ve el tórax, que tiene que ser simétrico. Aquí tenemos nosotros que ver si el tórax se levanta, si es simétrico, si se levanta más de un lado que de otro. Y los equipos de monitoreo hay que revisarlos. ¿Qué revisamos en el monitoreo? La presión arterial no invasiva, porque todavía no hemos invadido el paciente. Si el paciente tiene una línea arterial porque viene de quirófano o en quirófano le pusieron una línea arterial, preferiblemente una presión arterial directa es lo ideal. Se le mide la frecuencia respiratoria para saber si la ventilación es controlada o asistida controlada, porque si yo le pongo a la máquina 12 y la máquina me revita 20, es porque el paciente está haciendo 8 más. ¿Y quién las va a hacer? Es el paciente. Entonces ese sería asistido controlado. La temperatura, sobre todo para los extremos, sobre todo la fiebre, la saturación de oxígeno, que se considera actualmente como un signo vital. Adicional, si tenemos capnografía sería espectacular, pero acuérdense que a los intensivistas no les gusta usar capnografía. Entonces, yo lo insisto, pero todavía no he logrado convencer a la gente de terapia intensiva de que use capnografía. Muy pocos sitios usan eso. La presión arterial directa favoriza eso. Y hay un dato que a uno siempre se le olvida, que es el famoso llenado capilar. Que tan sencillo es de hacer, pero que por ser tan sencillo uno se le olvida, que es apretar el lecho unguial y ver cómo se llena nuevamente de sangre, pues, cómo pasa de pálido a rosado. Eso es importante. El electrocardiograma, que nos puede permitir ver, sobre todo si hay algún tipo de arritmia, porque generalmente estos trazados electrocardiográficos de los monitores no sirven sino para diagnosticar arritmia. No sirven para diagnosticar lesiones. Puede haber un deslizamiento del ST hacia abajo o hacia arriba, pero su función básica es monitoreo de arritmia. Tenemos el monitoreo respiratorio para la frecuencia respiratoria, la presión arterial, que nos puede dar esa información. Acuérdense que esa información de los latidos posteriores a la inspiración del ventilador, que vienen con más sangre porque el ventilador hace un efecto de exprimir el pulmón, y los latidos posteriores vienen con más sangre y tienen más líquido. Eso se ve, eso lo describieron, los primeros que describieron este efecto fueron las salas de anestesia. Y eso se correlaciona mucho con hipovolemia. Eso se han hecho estudios midiendo las precargas de aurícula derecha e izquierda con este signo, y se ha dado cuenta de que el aumento ese posterior a la inspiración del ventilador se maneja mucho con disminución de la precarga y deslizamiento de la sangre del pulmón hacia el ventilador. Pero existe un dato que me lo dieron también y lo hemos corroborado. A veces no tenemos línea arterial, pero tenemos un saturómetro con una buena onda. Ese mismo efecto que uno ve, oscilación de la onda arterial, se puede ver también en el saturómetro. Esto se ve mucho en PIP, porque acuérdense que cuando uno pone PIP, crea como un torniquete en el tórax.
Y si el paciente está falto de líquido, tiene que hacer venoconstricción para empujar sangre para llenar el corazón. ¿Qué es lo que nosotros vemos generalmente? Ponemos PIP, hipotenso, ponle 500 a 1000 cc de Ringer, inmediatamente se corrige todo esto. ¿Por qué? Porque hay una llamada hipovolemia relativa. Entonces, el llenado capilar lo podemos ver viendo la uña del paciente, pero hay una cosa mucho mejor, que es ver la onda del saturómetro. Yo siempre lo digo, cada vez que uno vea onda en el saturómetro, ¿qué significa esto? Que hay una buena perfusión periférica. Cuando usted ve el saturómetro y la lectura es fiable, cuando uno ve un saturómetro con una línea recta ahí que medio mide 90, eso no es confiable. Estos equipos tienen la ventaja de que dan la onda del saturómetro. Y los sistemas de capnografía los vamos a mencionar, no vamos a caer en profundidades, pero nos dan una información muy importante sobre el paciente con el que estamos trabajando en ese momento de inicio de la ventilación mecánica. Nos mide el CO2 que botamos a través de la expiración. Él nos genera una curva con estas características. Esa curva nos da muchísima información. Tenemos aquí la fase expiratoria que termina aquí, y aquí empieza la fase inspiratoria que termina aquí. Entonces ahí ya nosotros podemos analizar cómo es la fase expiratoria y cómo es la fase inspiratoria, aparte de otros datos que vamos a ver ahora, que son interesantísimos. Se le salió el tubo al paciente en terapia intensiva. Inmediatamente lo detecta el capnógrafo, porque ya no hay medición de CO2 expirado, y esta curva desaparece totalmente, y esto es indicativo de que no hay salida de CO2 por el tubo endotraqueal, por lo tanto el tubo no está en la tráquea. Recolocado el tubo, tenemos aquí nuevamente las ondas y recordar que en condiciones normales el valor de esto es 5 milímetros menos que el valor arterial. Si yo tengo 40 arteriales, debería tener 35 expirados. También nos da información, por ejemplo aquí, esto es la parte expiratoria, fíjense, de aquí a aquí, y esta es la parte inspiratoria. ¿Qué estamos viendo allí? Que la inspiración dura más que la expiración. Viendo el capnógrafo sin ver el ventilador, solamente viendo la pantalla, nos da esa información. Aquí vemos un patrón obstructivo del tubo endotraqueal, característico obstructivo. Se aspira al paciente, se le quitan las secreciones de la cosa y vuelve el patrón normal. Aquí tenemos esta imagen que es de